con René Delgado. Acomodos, reacomodos y cómodos. Así es, querido Pedro. ¿Cómo estás, mi queridísimo? Fíjate, qué tono tan diferente. Hoy es 1 de septiembre. Así es. Qué tono tan diferente de país, de lo que pudo haber sido para ti, para mí, un día igual hace 15 años. Sí. Diferente, ¿no? Estaba viendo la pregunta, Pedro, que traes. Es muy interesante desde la formulación hasta la respuesta. Sí. Porque en el fondo la pregunta es quién perdió. Sí. Y el punto sería aquí quién ganó. ¿Quién ganó? Entonces, ¿cómo encontrar el punto medio donde podamos, sin hacer del informe presidencial el día del presidente, que no termine siendo el día del diputado o del legislador para no reducirlo? O el día de la diatriba, o el día del insulto, de bajo nivel, o del aplauso. Es que, mira, fíjate, por ejemplo, yo no sé si hay ese tipo de complejo en los Estados Unidos. Cuando el State of the Union, que es tiene su informe presidencial, que es el mismo formato que tenemos nosotros, yo no creo que quede el saldo, el sabor de boca de que sea el día del presidente. Y mira que le aplauden al presidente norteamericano. Le aplauden a rabiar todos. Sí. Pero yo creo que es un día institucional en el que el ciudadano se informa. Sí, ahí, pero yo creo que hay que ser bastante frío en el análisis, porque hubo un momento en que acuérdate que los invitados al Poder Legislativo los ponía el Poder Ejecutivo, quien tomaba la seguridad de la instalación, exacto, del recinto parlamentario o del recinto del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. No, pero a lo que yo voy es que se hizo mal. Así es. Se hizo mal, o sea, el presidente hizo mal, pecó de soberbia, pecó de los tiempos, sí. pero estrictamente tendría que ser un ejercicio republicano maravilloso. Sí, justamente de equilibrio de poderes. ¡Claro! Así es. Querido Pedro, bueno, quería invitar al Radio Escucha a que siga con puntualidad este mes de septiembre, Pedro, porque efectivamente vamos a ver acomodos, reacomodos y cómodos. ¿Por qué, Pedro? Porque justamente como tú decías antes del resumen, efectivamente desde esta precisa hora, o si se quiere desde las 0 horas del día de hoy, vamos a ver un intensísimo mes de septiembre, donde incluso más allá de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, que va a reclamar un espacio escénico, el telón político de fondo va a ser en extremo intenso. ¿Por qué, Pedro? Bueno, por muchísimas razones que marca incluso el calendario, la agenda ya preestablecida, como el informe, como el mensaje presidencial que veremos mañana, como la glosa del informe con las consecuentes comparecencias, como el arranque del periodo legislativo y como desde luego la presentación del presupuesto. Pero eso es lo que está ya ahí por naturaleza, de suyo propio. Pero este mes de septiembre, este cierre del año, que marca el arranque del periodo legislativo, va a traer, como decía, acomodos, reacomodos y cómodos en la política en la política electoral, en la política partidista y desde luego en la política de seguridad. La mismísima llegada de Mario Fabio Beltrones a la presidencia del Senado va, Pedro, a dar la posibilidad al senador de ofrecerle competencia al gobernador Enrique Peña en la carrera por la candidatura presidencial tricolor. No es un mero acto protocolar, no es una mera figura decorativa la del presidente del Senado de la República, y esta va a ser el muy corto lapso que tenga Mario Fabio para tratar de reposicionarse frente al gobernador Enrique Peña. De hecho, fíjate qué fortaleza, 2 veces presidente del Senado. Así es, Pedro. Y que a la vez, y eso es la otra parte muy interesante, el radioescucha va a ver cómo el día de hoy que se instale el Congreso, va a ver cómo va a repetir en la presidencia de la Cámara, bueno, del Congreso en este caso, pero de la propia Cámara de Diputados, el panista Francisco Ramírez Acuña.
y va a repetir por el solo hecho de que el PRI está peleando la presidencia de la Cámara de Diputados frente al PRD, al cual por turno le correspondería. De tal modo que si de aquí al domingo, que es a las 6 de la tarde del domingo, la hora límite para establecer quién es el presidente de la Cámara de Diputados, si el PRI logra hacerse de la presidencia de la Cámara de Diputados, va a tener por consecuencia la presidencia del Poder Legislativo, de tal modo que el Poder Legislativo estará encabezado por tricolores y el Poder Ejecutivo por un albiazul, como lo es el presidente Felipe Calderón. Entonces, ahí hay una serie de reacomodos y acomodos de por sí importantes. Pero decíamos, Pedro, que las posibilidades de Manlio Fabio van a estar en la palestra en este mes y en este cierre del año, porque aunado al hecho de que vamos a ver crecer su figura, Enrique Peña va a tener dos pruebas de fuego en su ambición y aspiración política. ¿Cuál es? El próximo domingo habrá de rendir su informe de gobierno, que va a ser el último antes de la elección del año entrante, la elección para sucederlo. Esa elección va a ser su segunda prueba de fuego. ¿Por qué? Porque si el precandidato priista a la presidencia de la República no logra sacar triunfante a su partido en su propia tierra, se le va a desmoronar su precandidatura. Y obviamente Acción Nacional y el PRD van a hacer un enorme esfuerzo conjunto o por separado para tratar de derrotarlo ahí. ¿Tú cómo crees que sea, conjunto o por separado? Híjole, Pedro. Esa es la gran pregunta, porque obviamente irán en caballo de Hacienda si presentan un buen candidato conjunto. No sé, pero aparte de la experiencia de lo vivido. Una cosa que me pidas análisis, yo te veo, que me hagas adivinar. Aguacate. A mí, mira, no sé cuál va a ser el resultado como tú, pero a mí se me hace que van a hacer un esfuerzo muy grande, claro, por ir juntos. Claro, porque la joya de la corona no solo es la gubernatura del Estado, no solo es la importancia que en el padrón electoral nacional representa el Estado de México, es el hecho de poderle poner una enorme zancadilla al precandidato presidencial del PRI más fuerte. Claro, porque se ve un grado de vulnerabilidad y en la política el ser vulnerable no se perdona. Así es. Así es. Entonces, eso, digo, lo vamos a comenzar a dimensionar desde el próximo domingo, cuando rinda su informe el gobernador Enrique Peña. Y luego, Pedro, ¿qué va a pasar, como decía, en la Cámara de Diputados? Evidentemente, el PRI está peleando la presidencia de ese órgano legislativo, y ahí eso va a ser muy interesante, porque evidentemente Beatriz Paredes pareciera dar la batalla por ocupar la coordinación parlamentaria en San Lázaro y la dirigencia del partido. Sin embargo, a marzo del año que viene, el PRI tendrá que a su vez renovar la dirigencia del tricolor, y ahí vamos a ver otro reacomodo dentro de las fuerzas internas del PRI para ver quién logra controlar esa estructura que a fin de cuentas deberá intentar llevar de regreso a Los Pinos a su candidato. Y a ver si esa figura logra unificar al PRI. Así es. Porque ahorita veo varios. Así es. Como tú también, ¿eh? E incluso Pedro ve cómo el calendario en ese sentido, por eso quería llamar la atención de radioescucha sobre el mes que arranca, cómo naturalmente el calendario va a provocar un hecho curioso. Salen muchos gobernadores del PRI al desempleo político. Por consecuencia, va a haber muchos tiradores a la presidencia, al liderazgo de su partido. Y eso ahí es donde vamos a ver cómo están al interior del PRI la correlación de fuerzas. Pero eso no es todo en el ámbito de la política partidaria, pero el PAN va a entrar en una competencia cerrada por la propia dirigencia de su estructura política, de su organización política. César Nava
ya dijo que no pretende repetir, pareciera que de pronto tiene un problema vocacional ese político, y por consecuencia, evidentemente por la composición del Consejo de Acción Nacional, el calderonismo tiene muchas ventajas sobre cualquier otro que la pretenda. Pero aquel otro que la pretenda, que para este propósito se llama Francisco Ramírez Acuña, sabe que esta es la última oportunidad de tratar de hacerse de la estructura del partido para, en un momento dado, pretender colocar a quien determinen la fuerza albiazul a la candidatura presidencial. Está en requete contra Japón. Y eso lo vamos a ver cómo se va a intensificar la carrera por la dirigencia del PAN a lo largo de septiembre y no más allá de octubre. Todo eso va a pasar en el mes de septiembre, que va a traer acarreado otro acomodo. Desde el momento en el que Gustavo Madero, el senador, se ha postulado ya por la dirigencia del partido, por el grupo calderonista, va a venir un reajuste en la coordinación parlamentaria del PAN en el Senado. Ya naturalmente está ahí colocado José González Morfín, pero ahí naturalmente va a tener que haber acomodos, pero. Y bueno, en ese sentido, Pedro, vamos a ver cómo, y sobre todo en el caso de Guerrero, cómo las negociaciones parlamentarias, políticas y legislativas van a verse contaminadas por los procesos electorales del año entrante. De entrada y casi arrancando el año está Guerrero. Está Guerrero, donde el PRI, sin ni siquiera haber arrancado, digamos, el proceso electoral, sino nada más que el preelectoral, ya tuvo un desgarramiento con Ángel Aguirre, que ahora es un hombre de izquierda, yo no lo sabía. Ángel Eladio. Así es. Yo sabía que era chueco, pero no de izquierda. Sí, yo pensé que de izquierda podría decir que es zurdo, pero bueno, ya es un hombre de izquierda. Ya tuvo el PRI un desgarramiento, ya anotó que van de nuevo a tratar de confrontarlo el conjunto del PAN y del PRD, y eso tiene un costo. Eso se va a reflejar, desde luego, en el quehacer legislativo del Congreso de la Unión. Y por último, Pedro, una cosa importante que marca un triunfo en la estrategia, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero no puedo dejar de desconocer, un triunfo en la estrategia que el gobierno se ha fijado en la lucha contra el crimen. Por un lado, la muerte de Nacho Coronel, por el otro, la captura de efectivamente Edgar Villarreal. Valdés Villarreal. Así es, Valdés Villarreal, efectivamente va a suponer un ajuste en el reacomodo de los cárteles del crimen organizado. ¿En qué se va a traducir esto? Creo que el propio presidente Felipe Calderón lo mencionaba, probablemente va a acarrear mayor violencia, y en ese sentido, sin dramatizar, resulta importante ver cómo el mes de septiembre va a ser fundamental para el curso final del sexenio. Mañana mismo, en su mensaje, de seguro el jefe del Ejecutivo tendrá que perfilar qué es lo que pretende hacer en estos 2 últimos años que le quedan a su administración, y en ese sentido comenzar a perfilar el legado que deja. Hay pues, Pedro, más allá de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia, una serie de sucesos políticos en extremo interesantes, interesantísimos, diría yo. Ojalá llamen la atención de Radio Escucha. Estoy seguro que sí. Yo siento un Radio Escucha muy agraviado, que si no estuvo el monumento a tiempo, que si el sector político está devaluado, que si tenemos una guerra que no nos lleva a ningún lado. Hay un montón de reflexiones que si los partidos políticos tienen al país agarrado de esta partidocracia bárbara, que si los procesos electorales son realmente sensatos y adecuados, que si las inundaciones. O sea, nada más falta que nos mea un perro, la verdad. Pero yo creo que a lo mejor tenemos la gran oportunidad que no nos mea un perro, porque no llegamos ni a pantalón. Y bajo esa perspectiva, yo sí siento que lo que tendría que hacerse con los liderazgos políticos, donde quiera que estos estén, es restaurar el espíritu combativo de una sociedad que quiera salir adelante.
Esa es la parte que yo veo que nadie está viendo, bueno, creo, que nadie está viendo en el sector político.